El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses es una joya. Aquí la fe deja de ser inspiración y se vuelve conducta diaria y esperanza eterna. En este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses lo vamos a dividir en dos partes. Uno, para hablar acerca de la vida que agrada a Dios, y la segunda parte, vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora déjame hablarte claro y personal. No basta con empezar bien. La vida cristiana es progreso continuo. Pablo dice, para que abundéis más y más. Dios no quiere estancamiento espiritual, quiere crecimiento constante. Y el apóstol Pablo escribe el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses con las siguientes palabras. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En esta primera parte del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, vamos a hablar de la vida que agrada a Dios. Agradar a Dios es el centro de nuestras vidas como creyentes, no agradar a las personas. La pregunta que define tu vida no es ¿qué piensa la gente de mí? Es ¿qué piensa Dios de mí? ¿Estoy agradándole? Y agradar a Dios no es misticismo, es obediencia práctica. Es decir, vivir en santidad en un mundo que normaliza el pecado. Aquí Pablo entra directo en un tema incómodo, la pureza dentro de la vida sexual. Y no lo hace por moralismo, lo hace porque el cuerpo importa. La santidad no es reprensión, es separación para Dios. Vivimos en una cultura que trivializa la inmoralidad, la pornografía, la infidelidad emocional, el poder vivir lejos de la voluntad del Señor, pero el llamado bíblico es claro. Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, vuestra santificación. No es una sugerencia, es voluntad divina. Y escucha esto con amor. Dios no te llama a pureza para quitarte algo, te llama a pureza para protegerte y formarte. El amor fraternal se debe notar. Pablo reconoce que ya ellos se aman, pero les dice que deben abundar más y más y más, porque el amor cristiano no es emoción pasajera, es decisión, y una decisión constante, permanente. Es decir, el creyente debe aprender a amar a Dios, a la iglesia, a la congregación,
cuando no es fácil, cuando cuesta, cuando no recibes nada a cambio, porque ese es el amor que refleja a Cristo. Esto que escribe el apóstol Pablo es sorprendente. Él dice, procuren tener tranquilidad, ocuparse en sus negocios y trabajar con vuestras manos. ¿Sabes? Espiritualidad no es ruido constante, gritos, saltos, brincos, que todo está bien si lo hacemos o practicamos en nuestra congregación y en nuestra vida. Pero espiritualidad es mucho más que eso. Es mucho más que tener largos tiempos de ayuno, largos tiempos de oración, que son importantes, pero si esos largos días de ayuno y de oración no producen cambios en tu vida, no te ha dado más motivos para amar a los hijos de Dios y te ha sacado de ese grupo de gente que solo existe dentro de la iglesia para condenar, señalar, juzgar y estar allí solo para mirar el pecado de los demás, entonces has entendido lo que es espiritualidad. Y esa espiritualidad es una responsabilidad diaria, no de momentos, no de circunstancias, no de semanas, no de domingos, porque esa responsabilidad diaria es lo que nos hace diferentes en nuestro caminar con Dios. Dice la Biblia aquí que Dios se agrada cuando trabajas con integridad, cuando cumples tu palabra, cuando vives ordenadamente, cuando eres ejemplo ante la gente de afuera, porque la santidad no solo se ve en el templo, se ve en la oficina, en la casa, entre los negocios, en el trato diario con las personas. Esa es la verdadera santidad que el Señor está buscando en todos los creyentes. La vida que agrada a Dios siempre es progresiva, es decir, cada vez estamos mejorando. Las mejoras son continuas. Estamos cada día dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y nos vamos corrigiendo diariamente. Los errores y pecados que cometemos nos van enseñando. Sí, en la Biblia nos enseña que nosotros vamos en ocasiones a ceder frente a las pruebas que se nos presentan en la vida, pero que nos podemos levantar para aprender de ello y no caer en lo mismo. Por eso hablamos de que esta vida que agrada a Dios tiene que ir en un progreso constante, de menos a más. Y en ese estado de progresar cada día en nuestra vida para con Dios, vamos corrigiéndonos, vamos dejando de lado las cosas que no nos ayudan, los hábitos que no están bien, las prácticas que nos retienen, el dejar el chisme, el dejar de hablar de los demás, el dejar de congregar de vez en cuando, el dejar de darle a Dios sus ofrendas o lo que nos corresponde solo en oportunidades o en ocasiones, porque ya hemos entendido nuestra gran responsabilidad y queremos agradar a Dios y en vez de ir retrocediendo, vamos avanzando. Las pruebas mismas que sufrimos, las dificultades propias que tenemos que enfrentar, nos están enseñando, nos están ayudando para seguir creciendo, para crecer constantemente. Y cuando tenemos en nosotros el deseo de crecer, Dios nos ayudará en ese deseo de crecer para que progresivamente nuestra vida como hijos de Dios va progreso, va de menos a más, progresando una y otra vez. Y eso es insistencia, eso es que el corazón del creyente está dispuesto, está disponible para que crezca. Y este año, si yo crezco, mi iglesia crece. Ese es el lema que nos hemos propuesto y no vamos a dejar de crecer ni este año, ni el siguiente, ni los que vengan, sino que cada año vamos a estar en una mejora continua y esa mejora continua nos hará disfrutar mejor, no solamente nuestra vida en Dios, sino toda nuestra vida laboral, nuestra vida en familia, nuestra vida en los negocios, porque si yo crezco, todo a mi alrededor
crece. En esa vida que agrada a Dios, también voy creciendo en santidad, voy desarrollando cada vez una vida más santa, más agradable a Dios, más amorosa para con las personas, para con la gente que me conoce, para con la gente que trabaja conmigo, que está alrededor de mi persona. El ser una persona amorosa es algo que te hace pensar en los demás verdaderamente. El Cristo que predica ha cambiado su vida. Porque ¿cuál es la esencia de Dios? El amor. La Biblia dice, Dios es amor. No tiene amor. La esencia, la naturaleza de Dios es amor. Y nosotros somos sus hijos. Y la vida que agrada a Dios es una vida en donde muestras el amor de Dios para con la gente, empezando por nuestro círculo más cercano, la familia, nuestros hijos, nuestros padres, y luego los trasladamos hacia nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo, la iglesia, la congregación donde Dios nos ha puesto. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Nosotros los creyentes no debemos solo manifestar amor, sino que debemos ser como Dios. Es decir, la esencia de todo lo que hacemos se muestra por el amor con lo que le hacemos. Si usted es alguien que ayuda voluntariamente en la iglesia con algún ministerio, alguna labor que realiza, si no lo hace con amor, si lo hace como forzado, como obligado a eso, usted en realidad no está entendiendo lo que es la vida que agrada a Dios, donde tiene que mostrarse el amor. También la vida que agrada a Dios nos hace responsables, responsables en nuestro centro de trabajo, responsables con nuestras reuniones, responsables con nuestro dar a la obra del Señor, responsables con discipular a la gente, con predicar el evangelio, responsables para llegar a tiempo a la casa del Señor, para no estar año tras año llegando casi al final del servicio o en medio del servicio. Qué bonito es que se muestre un crecimiento donde ya el tiempo donde iba de vez en cuando a la iglesia ya pasó. Ese tiempo donde llegaba tarde ya pasó también. Ese tiempo en donde yo estaba en la iglesia para mirar, juzgar, señalar y ver los pecados de los demás, ya pasó. ¿Por qué? Porque ahora estoy asumiendo una responsabilidad. Me hago responsable de mi propia vida y esa es la vida que agrada a Dios, de lo cual Pablo habla aquí en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en los primeros 12 versículos. Y es allí donde entra a tallar la gran pregunta. ¿Yo estoy tratando de agradar a las personas o estoy agradando a Dios? Porque eso es lo que se nos pide aquí en este pasaje de la Biblia, que no debemos dejar de agradar a Dios en todo lo que hacemos con nuestra vida, en donde somos responsables. Y finalmente, nuestra vida que agrada a Dios es visible. Los demás lo pueden notar porque Dios está mirando tu vida, no para condenarte, sino para formarte. Pero lo más importante, las personas alrededor tuyo pueden notar que tienes una vida o manifiestas una vida que agrada a Dios, donde la alegría, el gozo, la responsabilidad, el amor, la responsabilidad se muestran, son parte de tu vida, que puedas mostrar ese gozo y esa alegría, no solamente cuando estás en la iglesia, donde congregas, donde yo siempre digo, en la iglesia a veces es muy fácil cantar, es muy fácil adorar, pero ese gozo, esa alegría que te lleva a cantar y adorar, también lo debes manifestar día a día, no solamente en casa, en tu centro de trabajo, cuando te reúnes con tu familia, cuando caminas por la calle, tú puedes manifestar el amor, la bondad de Dios, la gracia del Señor y sobre todo el gozo, la alegría que tenemos de ser hijos de Dios, esa alegría que no la encontramos en ningún otro lugar, esa alegría que permanece, que solamente está en Dios, porque el mundo nos puede
dar momentos de alegría, noticias de alegría, sentimientos de alegría, pero después se disipa, después se va. La amargura, el dolor, el resentimiento continúa, pero cuando vivimos una vida que agrada a Dios, le hemos dado lugar al gozo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es lo que nos hace fuerte, lo que hace que no nos rindamos, que sigamos adelante y que vivamos una vida cada vez en crecimiento, una vida que agrada a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe aquí en este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Él dice, para que podamos recordarnos una y otra vez las palabras que acercan nuestro corazón a Dios. Dice acerca del amor fraternal. No tengo necesidad de que les escriba porque vosotros mismos han aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y ese amor nos hace vivir una vida que agrada a Dios. Gracias por seguir nuestro devocional, gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar todo el devocional. Que Dios les bendiga, compártalo, síganos para poder seguir aprendiendo juntos de la palabra de Dios.